Vengo de la Universidad Politécnica de Tulancingo, del área de División de Ingenierías. En particular, bueno, yo soy del programa de robótica, sin embargo, pues colaboré un poco con mis compañeros del área de sistemas computacionales. Lo que les voy a presentar es una aplicación para niños con trastorno del espectro autista. Como sabemos, pues este trastorno se ha presentado ya con mayor, o ha sido más común incluso ya en escuelas públicas, y bueno, pues algunos profesores se dan cuenta que los niños no tienen las mismas características de desenvolvimiento como un niño normal, ¿verdad? En este caso, los niños con este trastorno pues tienen algunas características. Entonces la finalidad de este trabajo pues es realmente hacer una aplicación que permita favorecer algunas características como habilidades de memoria inmediata, incluso de socializar entre ellos mismos y con sus mismos compañeros, porque son algunas de las características que presentan, y por eso es relacionado con la parte de desarrollo de software. Les decía, como parte de introducción, pues las características que presentan estos niños es prácticamente la dificultad de poderse comunicar, incluso a veces hasta con su misma familia, ¿verdad? Es decir, me refiero que a lo mejor con los padres no es tanto porque tienen un contacto, un acercamiento común, pero sí se llega a ver incluso con sus mismos primos o familia cercana, que no se diga pues precisamente en las instituciones donde hay una gran variedad de pequeñitos. Los niños con los que estuvimos trabajando pues tienen en promedio 13 años, y bueno, pues están en la primaria, aunque por la edad alguno de 15 debería de estar en la secundaria, pero es precisamente que tienen estas dificultades incluso de lenguaje, de comunicación y pues obvio de raciocinio, de conocimiento, de interpretación. Entonces hay varias dificultades que se presentan con ellos. Por eso es precisamente pues que se desarrolla esta aplicación basada en el sistema de comunicación por intercambio de imágenes, que es la intención de, a partir de toda esta digitalización que estamos teniendo, que estamos nuevamente inmersos en mayor o en menor medida, y que de alguna manera se relaciona con lo que hemos estado viendo antes, que prácticamente, como dicen, ya es clásico traer un dispositivo móvil, una tableta, o en el caso pues una computadora. En este caso pues lo estamos trabajando con un dispositivo móvil, una tableta, pues para que sea un poquito más funcional y pueda trabajarse con los niños. En el caso de la metodología, pues obvio hay que trabajar inicialmente con alguna investigación relacionada con qué es esta característica o este trastorno de los niños, cuáles son sus comportamientos. Hay que trabajar también con pues un poco de información acerca de las aplicaciones digitales, que sería lo más conveniente trabajarlo con ellos. Y nada más como referencia, esto viene un poquito acompañado en el contexto de que antes de trabajar esto con los compañeros, pues se trabajó realmente con robots aplicados precisamente con estos niños, ¿no? Entonces, en ese sentido de estar aplicando las nuevas tecnologías en las cuales pues ya estamos inmersos muchos, y en el caso ya de la computación, que yo creo que ya se volvió también algo común, es decir, pues a lo mejor antes fue como algo novedoso, pero creo que en la actualidad ya la parte del uso de la computadora o de las tecnologías, en este caso pues sí, dispositivos móviles, tablets, laptops, computadoras, PC en particular, pues ya se ha vuelto más común, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también cuando se trabajó con los robots, pues también se quiso ver qué resultados tenían. Entonces, en este caso, bueno, pues se inició precisamente con la entrevista con los especialistas, es decir, trabajamos en conjunto con pedagogos y con psicólogos, porque, repito, los niños con los que trabajamos, pues van o asisten a su escuela regularmente, es decir, no hay una diferenciación, que en cierto modo no lo debería de haber, pero también la realidad es que pues no se obtienen los mismos resultados, ¿no? Incluso como docentes, pues a veces entran en una
confusión y a veces hasta desconcierto de cómo tratarlos, porque un niño con estas características pues es impredecible, ¿no? Tanto como hoy pueda estar trabajando bien e incluso en un instante pues cambie o se sienta agredido o simplemente no quiere hacer caso. Nosotros que estuvimos trabajando de cerca, pues veíamos estas características. Al principio, cuando llegamos, pues obvio no nos aceptaban, incluso con su mismo docente o maestra que tenían, pues era como que no separarse de ella, porque de alguna manera pues ya había un poco más de trabajo, de comunicación, de apego, ¿verdad? Y bueno, pues se hacen las entrevistas, se hace un levantamiento de requerimientos, porque obvio, en ese caso los especialistas son tanto los psicólogos como los pedagogos que están con ellos. En el caso de nosotros pues es más enfocado hacia la parte del diseño de la aplicación. Se hace la evaluación diagnóstica con los niños para determinar pues cuál es el nivel que tienen de este trastorno, es decir, pues algunos es más bajo, algunos no se les nota tanto, incluso a veces pudiera identificarse como niños normales, pero hay otros pues que sí, ¿verdad? Que incluso ni siquiera para podernos comunicar con ellos, y bueno, a través de estos pedagogos, pues de sus maestros nos apoyaban. La observación del trabajo la observación del trabajo de los terapeutas durante 8 meses, es decir que el trabajo que se realizó, bueno, fue entre 8 meses y 12 meses ya terminada la aplicación, es decir, este fue un tiempo bastante considerable, obvio porque en un principio pues era difícil trabajar incluso con ellos, ¿verdad? Por la misma renuencia que tenían ellos o dificultad de comunicación. Después pues se creó el prototipo como tal, en este caso pues se planificó y bueno pues se hizo la codificación, se trabajó con Codex, que es de un IDE de Apple. Se hace la aplicación, bueno, se trabaja o se pone a prueba ya la aplicación con los niños, pues esto es una retroalimentación constante, ¿no? Es decir, la primera versión pues tenían que revisarla también los pedagogos, los profesores, para identificar si cumplía con ciertas características que ellos nos pedían, o pues volver a trabajarla, el diseño, los colores, la misma facilidad o usabilidad para poderla aplicar. Y bueno, pues después se hizo un estudio comparativo, ¿verdad? Es decir, pues ellos ya tenían un diagnóstico de ciertas características que ellos habían trabajado ya con ellos, en el caso, por ejemplo, de la comunicación, del uso de tecnología digital. Entonces, pues ya con esos estudios pues se pudieron obtener resultados. De manera general, la aplicación pues lo que tiene es práctica, lo que tiene es pues que se registra, en el caso cuando es por primera vez, pues para después poder acceder de manera inmediata. También nos genera datos en el sentido de que detecta cuántas veces al niño le costó, no sé, por ejemplo en el caso del memorama, poder lograr terminarlo de manera particular, pues para tener estadísticas, para tener información del niño, y pues también de todos y cada uno de ellos, para pues tener gráficas, ¿no? Y hacer precisamente esa comparación, ese análisis, si realmente fue funcional o no la aplicación. En este sentido, bueno, pues la aplicación de manera general tiene 16 actividades repartidas en narrativas, en dibujos, en tangram y en memoria. Por ejemplo, en el caso de la narrativa se refiere a narrativas sociales, es decir, que estos niños, pues a veces, ellos pueden estar acostumbrados como a tener una rutina, y a que si se les saca de esa rutina se molestan, se ponen agresivos, es decir, o sea, puede ser tan sencillo como que si van contando los cuadros y para llegar allá, pues siguen como que un patrón, digámoslo así. Pero a veces también se presenta en que otros niños, pues al contrario, no tienen como que una rutina, no siguen cierta secuencia o
o no entienden cómo tendría que ser un procedimiento, por ejemplo, en el caso, pues tan solo para ir a la escuela, ¿no? Pues levantarse, ponerse el uniforme. Entonces, a veces en ese sentido, pues es un poco difícil para ellos entender por qué tendría que tener algo, una secuencia o una lógica, ¿no? Y con esto, bueno, pues se busca que precisamente ellos de alguna manera identifiquen cómo tendría que ser la secuencia para ir a la escuela o para cambiarse o para hacer alguna otra actividad de manera general o de manera particular. En el caso de los dibujos, pues se busca precisamente que ellos puedan desarrollar la parte de motriz, en el sentido de poder estar dibujando o iluminando algunos esquemas. En la parte de Tangram, pues es donde también se mejora la parte motriz, en el sentido de que como tienen que empatar la figura del color con la parte del contorno, pues también para utilizar la parte digital. También registra el tiempo y en cuántos movimientos pudieron terminarlo. En la parte del memorama, pues lo que se busca es eso, ¿no? La memoria a corto plazo, identificar y bueno, de todo esto tener registros para poder ver el avance que haya tenido cada uno de ellos, ¿no? De manera general, pues los resultados, pues obvio todos fueron satisfactorios, en el sentido de que los niños, pues realmente se les hizo atractiva la aplicación. En general no tuvieron complicaciones con poderla usar. Reforzaron algunas estructuras cognitivas. También, bueno, pues buscamos que los niños se involucren con dispositivos tecnológicos. En el caso de las conclusiones, bueno, pues el uso de la app permite estimular la capacidad de atención en las actividades que se proponen con los niños. La aplicación móvil permite potenciar el aprendizaje y los niños mostraron pues un progreso, ¿no? Todo esto de alguna manera se plasmó en esta tabla. En este caso solamente trabajamos con niños del género masculino, sin embargo también sí hay niñas que presentan esta característica. Sin embargo, también por el hecho de que pues apenas se tiene ese acercamiento no se trabajó con niñas. Sin embargo, la intención es en otro momento también trabajarlo con niñas, hacer una comparativa para ver qué resultados tenemos de la aplicación. Las edades, pues el promedio fueron de 13 años, aunque repito, si hay uno de 15 y otro de 14, y que están en nivel primaria y que estamos hablando que van en tercer año de primaria por las mismas características de que no les permite pues poder adquirir los conocimientos como los demás compañeros. Algunas de las referencias en las cuales estuvimos analizando, y bueno, en particular pues le damos gracias a esta unidad de apoyo que es la que nos permitió. Esta unidad es independiente de la escuela, es decir, la escuela lo que hace es solicitar a esta unidad ese apoyo porque detecta que hay niños con este trastorno, y entonces la unidad pues lo que hace es que lleva a un especialista para que tengan sesiones una vez por semana buscando mejorar pues esas habilidades, ¿no? Y en este caso pues nosotros nos acercamos para trabajar con esta unidad y con los profesores que tienen asignados esos niños. No necesariamente van en el mismo grupo, es decir, como es una primaria pública, tiene en el caso de tercer grado pues el ABC y dos si son del mismo grupo, los otros son de otros grupos, y en otro caso un niño de 4. Y bueno, pues en el caso de serme por la invitación. Eso sería, con eso concluyo la presentación. Ahora sí hay